El despacho del abogado olía a madera vieja y promesas rotas. Me senté frente a mi hermano Daniel en una mesa de caoba donde acababan de leer el testamento de nuestro padre. Lo vi firmar los documentos de transferencia con un bolígrafo que costaba más que mi renta mensual. Su sonrisa, Dios, esa sonrisa, era la misma que usó de niños para convencerme de asumir la culpa por una ventana rota. 40 años después, seguía jugando el mismo juego. Esta vez, las apuestas eran todo lo que papá construyó. El restaurante de nuestra familia, la propiedad en Valencia, la cuenta de ahorros que papá llenó moneda por moneda durante 53 años. Todo estaba a punto de ser de Daniel solo. Pensaba que no sabía qué había hecho para lograrlo, pero lo sabía. Oh, sabía todo. Antes de contarles qué hice después, créanme, querrán escucharlo. Si alguna vez un familiar los traicionó, si defendieron lo correcto, aunque doliera mucho, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones. Esto no es solo mi historia. Es una lección sobre familia, justicia y qué pasa al subestimar al hermano callado que observa y escucha toda su vida. Hagan algo más. Escriban en los comentarios. ¿Descubrieron que alguien de confianza con quien compartían sangre les robaba? ¿Qué hicieron? ¿Los confrontaron o se quedaron callados? Leeré cada comentario porque sé que no estoy solo. Díganme qué hora es donde ven esto. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega esta historia. Ahora les contaré cómo mi hermano pensó que cometió el crimen perfecto. Aprendió que el hermano que creía simple, confiado y suave era el que más debía temer. Comenzó 6 meses antes de ese despacho. 6 meses antes de fingir que no sabía que falsificó documentos, manipuló testigos y reescribió el testamento para borrarme del legado familiar. Empezó la noche que papá murió. Tenía 62 años. Daniel tenía 65. Deberíamos haber superado la rivalidad de hermanos, las competencias de infancia. Papá nos crió en el restaurante Casa Ramírez, un lugar pequeño en el corazón de Madrid. Servía la mejor paella del barrio. No era la más elegante ni la más grande, pero sí la mejor. Papá decía que la calidad supera a la cantidad, que la reputación de un hombre se forja con comidas honestas, precios justos y tratar a los clientes como familia. Daniel nunca entendió esa filosofía. Siempre buscaba atajos, estrategias, cómo ganar más con menos. De adolescentes, papá lo pilló diluyendo vino para estirar las botellas. Papá no gritaba, nunca lo hacía. Le hizo beber una copa del vino diluido frente a la familia. Luego preguntó, ¿le servirías esto a alguien que respetas? Daniel no lo volvió a hacer, al menos no donde papá viera. Yo tomé otro camino. Me quedé en el restaurante, aprendí cada receta, técnica y secreto que papá acumuló en décadas. Daniel fue a la universidad, entró en bienes raíces, ganó mucho dinero. Visitaba el restaurante de vez en cuando, siempre con trajes caros, contando historias de sus negocios. Dejaba claro que dejó el pequeño negocio familiar por algo mayor. Papá nunca lo dijo, pero sabía que le dolía. Daniel era su primogénito y ese vínculo es especial. Pero yo estaba ahí. Cada día, festivo, noche tardía cuando se rompía el lavavajillas o no llegaba el pedido. Yo estaba ahí. Cuando papá enfermó de cáncer de pulmón, de los que avanzan rápido, Daniel se interesó mucho por la familia. Empezó a ir al hospital. Llevaba flores, contaba historias de los viejos tiempos, ponía la mano en el hombro de papá y decía, «No te preocupes, papá. Daniel está aquí. Daniel se encargará de todo». Papá, en sus últimas semanas, debilitado por quimioterapia y dolor, parecía agradecido. Parecía aliviado de que su primogénito volviera a casa. Debería haber sabido que algo estaba mal.
Debería haber prestado más atención, pero estaba de luto. Veía a mi padre, mi héroe, maestro y mejor amigo, desaparecer poco a poco en una cama de hospital. No pensaba en dinero, propiedades ni testamentos. Pensaba en cómo despedirme. El funeral fue hermoso. Daniel lo organizó todo, no escatimó en gastos. Hubo unas 300 personas. Clientes antiguos, vecinos, socios de Daniel. El sacerdote habló de la generosidad, integridad y dedicación de papá a la familia. Daniel dio un panegírico que hizo llorar a todos. Habló de cómo papá le enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la familia y el significado del legado. No pude hablar. Estuve de pie, sosteniendo la mano de mi esposa Rosa, con lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de articular palabra. Daniel me miró durante su discurso y me dio una mirada compasiva, comprensiva, fraternal, como si estuviéramos juntos en esto, como si el dolor nos uniera. 3 semanas después, el abogado llamó. Había que resolver asuntos de la herencia. Podríamos ir a su despacho el martes a las 10. Llegué temprano. El abogado, señor Vega, un anciano que conocía a papá desde hace 30 años, parecía incómodo. Ajustaba sus gafas, revolvía papeles, evitaba mirarme. Cuando Daniel llegó, 15 minutos tarde, con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, señor Vega pareció aliviado. «Caballeros», comenzó abriendo una carpeta. «Los he llamado para revisar el testamento de su padre e iniciar el proceso de liquidación de la herencia». Empezó a leer. Lenguaje legal estándar en su mayoría. Luego llegó a los legados específicos. El restaurante, la propiedad, los ahorros, las inversiones que papá había hecho. Cosas de las que no sabía. Porque papá nunca hablaba de dinero. Todo para dividirse. 75% para Daniel Ramírez y 25% para Eduardo Ramírez, según el testamento revisado del 18 de marzo de este año. La sala quedó en silencio. Miré al señor Vega. ¿Testamento revisado? Papá nunca mencionó nada de revisar el testamento. Daniel se movió en su silla. Papá quería reconocer que tengo mayor experiencia financiera para manejar el patrimonio, Eduardo. No es personal. Es práctico, 75%. 3/4 de todo lo que papá construyó. Yo recibía 1/4 como un primo lejano, una idea de último momento. Fui el hijo que se quedó, que trabajó junto a papá 40 años, que cerró el restaurante el día del funeral porque no podía cocinar sin él, y recibía 1/4. ¿Cuándo revisó papá este testamento? Pregunté al señor Vega. Miró a Daniel y luego a sus papeles. 18 de marzo. Su padre vino a esta oficina, expresó sus deseos y firmó el nuevo documento con 2 testigos presentes. 18 de marzo. Dejé que esa fecha resonara en mi cabeza. Papá estaba en el hospital el 18 de marzo. No podía sentarse sin ayuda ese día. Lo dejaron libre unas horas, dijo Daniel rápido. Yo lo traje yo mismo. Quería poner sus asuntos en orden, Eduardo. ¿Sabes cómo era papá? Siempre pensando en el futuro. Algo estaba mal, muy mal. Pero estaba en un despacho de abogado, mirando un documento oficial con la firma de papá al final. Y mi hermano lo explicaba con total sensatez. No sabía qué hacer, así que no hice nada. Me quedé sentado mientras el señor Vega explicaba el proceso, los plazos, la documentación que debíamos firmar. Me quedé mientras Daniel hacía preguntas inteligentes sobre impuestos y transferencias de propiedad. Me quedé como el hermano simple, hábil con las manos pero no con la cabeza, el que necesitaba que un hermano más listo le explicara el mundo. Cuando Daniel sugirió tomar algo para procesarlo, recordar a papá juntos, dije que sí. ¿Qué más iba a hacer? Fuimos a un bar cerca del despacho.
Daniel pidió whisky caro. Yo pedí cerveza. Habló de pensar en el legado de papá, preservar lo que construyó. El restaurante, dijo inclinándose, necesita modernización. Equipo nuevo, menú actualizado, mejor publicidad. Con mis contactos y tus habilidades culinarias podríamos hacer algo especial. Tal vez franquiciarlo. Franquiciar Casa Ramírez. ¿A papá le habría disgustado eso? Asentí. Tomé mi cerveza y dejé que Daniel hablara. Porque lo observaba. Realmente lo observaba. Vi algo que me había pasado por alto toda mi vida. La forma en que sus ojos se movían al mentir. Cómo tocaba su cuello al engañar. Las pequeñas señales que delataban la verdad bajo sus palabras. Mentía. Sobre algo. Tal vez sobre todo. Esa noche no pude dormir. Estuve en la cama junto a Rosa, mirando el techo, repasando cada momento de la reunión. 18 de marzo. Papá en el hospital. Demasiado débil para sentarse. Demasiado débil para comer. Demasiado débil para firmar sin que le temblara la mano. Rosa, susurré. Algo no está bien. Se dio la vuelta, con la mirada preocupada en la oscuridad. Lo sé, mi amor. 75% se siente mal. Tu padre los amaba a ambos por igual. No, me refiero a que algo no encaja en todo esto. La fecha, los testigos, la rapidez con que Daniel respondió, como si lo hubiera ensayado. ¿Qué estás pensando? Creo que mi hermano hizo algo terrible. Necesito averiguarlo. A la mañana siguiente fui al hospital. Pedí ver los registros de papá del 18 de marzo. La enfermera revisó el sistema, confundida. Al señor Ramírez no lo dejaron salir el 18 de marzo. Estuvo en cuidados intensivos ese día. Su estado empeoró durante la noche. No salió hasta el 24 de marzo, y solo por unas horas antes de readmitirlo. Ahí estaba, la primera grieta en la historia perfecta de Daniel. Agradecí a la enfermera y salí al sol brillante de Madrid, con el corazón latiéndome fuerte. Daniel había mentido. Papá no fue al despacho del abogado el 18 de marzo porque no podía ir a ninguna parte ese día. Lo que significaba que el testamento revisado, el documento que daba a Daniel 3/4 del trabajo de la vida de papá, era falso. Pero saber que era falso y probarlo eran cosas distintas. Necesitaba pruebas, necesitaba testigos, necesitaba algo sólido que resistiera en un tribunal cuando Daniel contratara abogados caros para defender su robo. Tenía que ser inteligente, más inteligente que nunca, más inteligente de lo que mi hermano esperaba. Así que empecé a investigar, en silencio, con cuidado. No se lo conté a nadie excepto a Rosa. Fui al despacho del abogado y pedí al señor Vega ver el testamento original, el que papá escribió años atrás. Parecía incómodo, pero aceptó. El testamento original dividía todo al 50% entre Daniel y yo. Partes iguales. Así era papá, siempre justo, siempre equitativo. ¿Y los testigos del testamento revisado? Pregunté. ¿Los que vieron firmar a papá el 18 de marzo? El señor Vega consultó su archivo. Miguel Torres y Carmen Delgado. Conocía esos nombres. Miguel trabajaba en una de las inmobiliarias de Daniel. Carmen era su secretaria. No eran testigos neutrales. Puedo tener sus datos de contacto. Quiero agradecerles por estar con papá en sus últimos días. El señor Vega dudó y luego anotó 2 números. Tal vez también presentía que algo estaba mal. Tal vez se sentía culpable por su papel en esto. No lo sabía. Tomé los números y me fui. Miguel fue fácil. Lo llamé. Me presenté como hermano de Daniel. Dije que intentaba reconstruir las últimas semanas de papá para un homenaje que planeábamos. ¿Podría contarme del día que papá firmó el testamento? «Oh, eso», dijo Miguel con voz insegura. «Sí, eso fue. Mira, Daniel me pidió un favor. Dijo que su padre estaba demasiado débil para venir a la oficina.
que el abogado necesitaba testigos para la firma, así que me pidió que firmara como testigo. Nunca vi a tu padre, señor Ramírez. Solo firmé el documento. Daniel dijo que todo era legítimo, que su padre ya había firmado, que solo necesitaban testigos oficiales. Firmaste sin ver a mi padre firmar. Silencio. Luego, Daniel dijo que estaba bien. Dijo que era solo una formalidad. No pensé que estaba haciendo algo malo. Agradecí y colgué. Me temblaban las manos. Carmen fue más difícil. No contestó el teléfono. Fui a la oficina de Daniel, un edificio elegante de cristal en el distrito financiero, y esperé en el vestíbulo hasta que la vi salir a almorzar. Me presenté y dije que quería invitarla a un café para agradecerle su presencia con papá. Parecía nerviosa. Realmente no tengo tiempo, señor Ramírez. Por favor, dije. Significaría mucho para mí. Papá habló muy bien de ti. Era mentira. Papá nunca mencionó a Carmen porque nunca la conoció. Fuimos a una cafetería. Pedí un café y empecé con preguntas inocentes sobre su trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba con Daniel? ¿Qué opinaba de él como jefe? Luego, casualmente, mencioné el testamento. Daniel me dijo que fuiste una de las testigos cuando papá firmó el testamento revisado en marzo. Debió ser emotivo verlo tan débil. Carmen palideció. Sí, muy emotivo. ¿Qué hora era? ¿Mañana o tarde? No estoy segura de recordarlo. ¿Estaba en silla de ruedas o podía caminar? Señor Ramírez, realmente necesito volver al trabajo. Carmen. Me incliné hacia adelante, dejando la actitud amistosa. Sé que nunca viste a mi padre firmar ese testamento. Sé que Miguel no lo vio firmar. Lo sé porque mi padre estuvo en cuidados intensivos el 18 de marzo. Demasiado enfermo para levantarse, mucho menos ir al despacho de un abogado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento mucho. Daniel dijo que era legal. Dijo que su padre ya había firmado, que solo necesitaban testigos para la formalidad. Dijo que si no lo hacía, su familia lo perdería todo por un tecnicismo. Le creí, confié en él. ¿Te pagó? Bajó la mirada. Me dio una bonificación de 5.000 euros. Dijo que era por mi lealtad a la empresa, que no tenía nada que ver con el testamento. Tenía mis pruebas. 2 testigos admitiendo que no vieron a papá firmar. Registros del hospital que mostraban que no pudo estar en la oficina del abogado. Solo necesitaba comparar la firma real de papá en el documento falsificado con la suya, de cuando estaba sano. Pero no fui a la policía. Todavía no, porque quería algo más que detener a Daniel. Quería que entendiera lo que había hecho. Quería que sintiera lo que sentí en el despacho del abogado. Al escuchar que papá me valoró solo en un 25%. Quería que experimentara la traición, así que seguí la corriente. Asistí a reuniones sobre la herencia. Firmé documentos preliminares. Actué como el hermano simple que no entendía las complejidades legales, que confiaba en que Daniel y los abogados sabían qué hacían. Mientras tanto, reunía pruebas. Contraté a un investigador privado para documentarlo todo. Consulté con mi propio abogado, no con el señor Vega. Alguien independiente, sobre cómo manejar un caso de fraude testamentario. Y hice una cosa más, algo de lo que no estoy del todo orgulloso, pero que sentí necesario. Grabé cada conversación que tuve con Daniel sobre la herencia. Cada vez que me explicó cómo papá quería que tuviera más por su experiencia en negocios, cada vez que prometió que seríamos socios en la gestión de la herencia, cada vez que me aseguró que eso era lo que papá quería, lo grabé, en mi teléfono, en mi bolsillo, capturando su voz, contando mentira tras mentira. 3 meses después del funeral de papá, Daniel me llamó emocionado. Eduardo, encontré un comprador para el restaurante, una cadena que quiere comprarlo. Conservar el nombre,
y pagar una prima por el reconocimiento de la marca. Ofrecen 250.000 euros. Papá nunca querría que vendieran el restaurante, dije. Papá se fue, hermano. Debemos ser prácticos. Recibirías tu 25%, más de 60.000 euros. Es buen dinero. Podrías jubilarte, viajar con Rosa y dejar de trabajar tanto. 60.000 euros. Mi parte del trabajo de toda la vida de papá. Daniel recibiría casi 200.000. Déjame pensarlo, dije. No lo pienses demasiado. Ofertas así no esperan. Sabía qué hacía. Vender el restaurante, convertir todo en efectivo, dividirlo según el testamento fraudulento. Y para cuando descubriera qué pasó, si es que alguna vez lo descubría, el dinero estaría gastado, el restaurante desaparecido y no habría nada por qué pelear. Entonces decidí. Había terminado de reunir pruebas. Había terminado de hacer el tonto. Era hora de usar mi grabación. Llamé al señor Vega y programé una reunión para la liquidación final de la herencia. Ambos hermanos debían estar presentes para firmar los documentos de transferencia. Daniel aceptó de inmediato. Creía haber ganado. La reunión fue un martes. Daniel llegó puntual, con un maletín y otro traje caro. Estrechó la mano del señor Vega y luego la mía. ¿Listo para terminarlo todo, hermano? Listo, dije. El señor Vega extendió los documentos sobre su mesa de caoba. Caballeros, estos son los formularios finales de transferencia de patrimonio. Una vez que ambos firmen, la transacción estará completa. 75% de todos los bienes para Daniel. 25% para Eduardo, como se especifica en el testamento revisado. Daniel tomó su costoso bolígrafo. De hecho, dije, sacando mi teléfono, antes de firmar algo, hay algo que me gustaría que todos escucharan. Daniel se paralizó. ¿Qué? Di play a la primera grabación. Mi voz, luego la de Miguel. Firmaste sin ver a mi padre firmar. Daniel dijo que estaba bien. Dijo que era solo una formalidad. El color desapareció del rostro de Daniel. Reproducí la segunda grabación, la confesión entre lágrimas de Carmen. Me dio una prima de 5.000 euros. Luego reproduje las grabaciones de Daniel, durante semanas de conversaciones, prometiéndome que papá quería que tuviera más, que se trataba de experiencia empresarial, que papá había sido claro en sus deseos. Cada mentira, capturada para siempre en audio digital. El señor Vega miró el teléfono y luego a Daniel. ¿Qué es esto? Saqué una carpeta, la mía, la que llevaba 3 meses preparando. Este es el historial del hospital, que demuestra que papá estuvo en cuidados intensivos el 18 de marzo y no pudo haber viajado a esta oficina. Esta es una declaración de Miguel Torres admitiendo haber presenciado una firma que nunca vio. Esta es una declaración de Carmen Delgado, admitiendo lo mismo y mencionando el pago de 5.000 euros que recibió. Este es un análisis grafológico que hice por mi cuenta, comparando la firma de papá en el supuesto testamento revisado con su firma real de cuando estaba sano. El perito dice que la firma del testamento era falsa. Miré a Daniel. Esta es la prueba de que cometiste fraude, falsificación y robo. Esta es la prueba de que intentaste robar el legado de papá mientras yo estaba de luto. La boca de Daniel se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. El señor Vega parecía enfermo. Señor Ramírez, Daniel, ¿es cierto? Puedo explicarlo. Empezó Daniel. No te molestes, lo interrumpí. Tienes 2 opciones, hermano. Opción 1. Voy a la policía hoy con todo esto. Te acusan de fraude y falsificación. Probablemente vayas a la cárcel. Tu negocio inmobiliario queda destruido cuando esto se haga público. Tu reputación, todo lo que has construido, se desvanece. Opción 2.
Firmas un documento ahora mismo admitiendo que el testamento revisado era fraudulento. Volvemos al testamento original de papá, al 50%, como él quería. Transfieres tu 75% fraudulento a la herencia y lo dividimos todo a partes iguales. Y luego no vuelvas a contactarme nunca más. «No puedes hacer esto», susurró Daniel. «Ya lo hice. La pregunta es ¿qué harás ahora?». Miró al señor Vega, tal vez esperando apoyo, un rescate legal. Pero el señor Vega tenía la mirada fija en los documentos sobre su mesa, con el rostro gris. «Si no firmas», continué, «salgo por esta puerta y voy directo a la comisaría. Tengo un abogado esperando mi llamada. Tengo copias de todo, guardadas de forma segura, listas para ser presentadas como prueba. Esto termina hoy, Daniel. La única pregunta es si terminas en la cárcel o simplemente perdiendo lo que intentaste robar». Le temblaban las manos. El bolígrafo caro cayó sobre la mesa. «Necesitaba el dinero», dijo en voz baja. «El negocio inmobiliario. Hice malas inversiones. Estoy endeudado. Una deuda enorme. Pensé que si conseguía la mayor parte de la propiedad, podría arreglarlo todo y luego te compensaría, te ayudaría. Pensaste que me robarías y que de alguna manera eso me ayudaría. Entré en pánico, Eduardo. Papá se estaba muriendo, yo me estaba ahogando y simplemente cometí un error». «Cometiste muchos errores, pero el mayor fue pensar que era demasiado estúpido para darme cuenta». El señor Vega se aclaró la garganta. «Creo que debería preparar los documentos para que se restablezca el testamento original. Y Daniel, deberías firmar una admisión formal del fraude, como sugiere Eduardo. De lo contrario, no me quedará más remedio que denunciar este asunto yo mismo a las autoridades». Tardaron 2 horas. 2 horas en que Daniel firmó papeles, admitió lo que había hecho y lo transfirió todo. 2 horas viendo el rostro de mi hermano pasar de la ira a la desesperación, el dolor y la vergüenza. 2 horas en que el señor Vega se veía más viejo y cansado con cada documento. Al terminar, la herencia se dividió al 50%. Casa Ramírez era mía y de Daniel a partes iguales. La propiedad, los ahorros, las inversiones, todo se dividió exactamente como papá quería. Me levanté para irme. Daniel me agarró del brazo. «Eduardo, por favor, soy tu hermano. Somos familia». «¿No podemos?» «No», dije apartándome. «Ya no somos familia. La familia no hace lo que tú hiciste. La familia no se aprovecha del dolor. La familia no roba, miente ni falsifica la firma de un moribundo». Lo miré por última vez. Papá siempre decía que la reputación de un hombre se construye con una acción honesta a la vez. Tú, con una acción deshonesta, arruinaste la tuya por completo. Espero que el dinero que creías ganar valiera la pena. Salí de la oficina, al sol madrileño, y llamé a Rosa. «Se acabó», le dije. «He recuperado el legado de papá». Ella lloró, yo lloré. Nos quedamos en esa calle concurrida, abrazados, mientras la gente pasaba corriendo. Y por primera vez, desde que murió papá, sentí que podía respirar de nuevo. Conservé el restaurante. Casa Ramírez sigue sirviendo la mejor paella del barrio. No es la más elegante ni la más grande, pero sí la mejor. Pienso en papá cada vez que cocino. Cada vez que viene un cliente habitual, cada vez que alguien me dice que la comida le recuerda a casa. Daniel tuvo que vender su parte inmediatamente. Necesitaba el dinero para sus deudas. Le compré su parte a un precio justo, no generoso, pero justo. Eso es lo que papá hubiera querido. Ahora Casa Ramírez es completamente mía. Y cuando muera, pasará a mi hija María, quien aprendió a cocinar a mi lado
como yo lo hice con papá. Hace 3 años que no hablo con Daniel. Me enteré de que tuvo que declararse en bancarrota y que su negocio inmobiliario quebró. Una parte de mí se siente mal por eso. Sigue siendo mi hermano de sangre, aunque ya no sea nada más para mí. Pero sobre todo, me siento orgulloso. Orgulloso de no haberle permitido salirse con la suya. Orgulloso de haber sido lo suficientemente inteligente como para descifrar sus mentiras. Orgulloso de haber luchado por lo correcto, incluso cuando eso significaba destruir la última conexión con el hermano que conocí toda mi vida. Papá solía decir, cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Daniel me mostró quién era en ese despacho, creyendo que había engañado al ingenuo una vez más. Le creí y actué en consecuencia. Al mirar atrás, aprendí que la familia no es solo sangre, es lealtad, integridad, respeto. Daniel y yo compartíamos sangre, pero no éramos familia. Ya no, y eso está bien. A veces proteger el legado de tus padres significa alejar a quienes lo destruirían, incluso si se supone que son familia. Si esta historia te significó algo, si alguna vez enfrentaste una traición en tu familia, suscríbete a este canal. Estamos construyendo una comunidad de personas que entienden que a veces hacer lo correcto cuesta relaciones, pero vale la pena. A veces la justicia importa más que mantener la paz. Cuéntame en los comentarios. ¿Hice lo correcto? ¿Debería haber perdonado a Daniel y repartido los bienes según su falso testamento solo para mantener a la familia unida? ¿O hice bien en contraatacar? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la armonía familiar y la justicia familiar? ¿Qué hicieron? Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca subestimes a los callados. Te observamos, te escuchamos. Y cuando nos traicionas, lo recordamos todo. Hasta la próxima.